les llama la atención el tamaño, todo, pero dicen algo pasa. Y efectivamente está empobrecida, algunos dicen por la guerra, pero ya la cosa se veía venir desde antes. Parece ser que se atribuía mucho a los cambios que habían hecho los Borbones, por ejemplo, en el comercio. Aquí hay discrepancias, porque mientras los grandes comerciantes dicen esto está en la ruina, Baquíjano, que también era de la élite, publica su extraordinaria disertación sobre el comercio en el Perú, en el Mercurio Peruano, y dice, no es cierto, los que están en la ruina son ellos, pero el resto de la gente se está beneficiando con que lleguen muchísimos más barcos con materiales mucho más baratos, porque antes los comerciantes ponían los precios que querían. Entonces, ahí hay que estudiar un poco más porque no es tan fácil lo que dicen ellos, ¿no? Es otra cosa lo que está ocurriendo cuando ya llegan los libertadores. Hay deterioro en los edificios públicos porque ya el virreinato no tenía dinero para el mantenimiento. Entonces el Palacio de Gobierno, la catedral, la Inquisición, que ya además prácticamente no funcionaba, en la Inquisición está alojada la guarnición de Lima, porque no hay dónde, entonces ahí está, ¿no? Entonces los edificios públicos de Lima están sufriendo un deterioro bastante fuerte, ¿no? Se dice que había paralización de la obra urbana, no había gente tampoco para que trabajara, porque el virrey por un lado y los patriotas por el otro se estaban llevando a la gente a los ejércitos, entonces se estaba perdiendo gente en las haciendas, en los trabajos públicos, etc. Es algo diferente lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen que cuando llegan, uno de los ingleses que llega con San Martín, dice, por ejemplo, que en las iglesias que habían tenido sus barandillas de la madera más fina que se podía encontrar y una gran cantidad de arañas de oro y plata dorada del más fino metal, todo eso ya no está. Entonces se ha sustituido por madera barata y por lámparas que son de metal corriente, pero que para cubrir un poco la situación se han dorado, y se han dorado demasiado. Entonces todo el mundo se daba cuenta que ya no eran las que habían antes. Entonces, todo eso desapareció. Hay multitud de datos acerca de cómo se requisan estas cosas precisamente para financiar muchas veces las tropas realistas o patriotas, porque los dos, cada uno por su lado, iba haciendo lo mismo, ¿no? Pero yo quería, por ejemplo, solamente leerles esto, acá. A los santos que tenían sus bastones y sus ornamentos de oro, tampoco los tenían ya, habían desaparecido, pero las casas particulares siguen impresionando. ¿Por qué? Porque siguen teniendo los balcones y las rejas doradas, cosa que nosotros no estamos acostumbrados y creemos que es medio feo, pero así eran, ¿no? La Plaza Mayor continuaba convocando a los propios y extraños, y en sus tiendas y cafés se come, se beben refrescos, solo que ahora también van pues las autoridades republicanas, ¿no? La guerra había afectado ciertamente el abastecimiento de la ciudad. Entonces ya no es la ciudad donde hay tanto, porque llamaba la atención antes, la gran cantidad de frutas, cereales, todo que había en Lima. Ahora ya no, porque los campos se están produciendo menos por toda esta cuestión de la guerra. Entonces no está entrando suficientes alimentos a la ciudad y la gente que se dedicaba a eso, ¿no? Los vendedores, todo eso, se han quedado prácticamente sin trabajo muchos. Y esos son los que van a conformar lo que las autoridades van a decir, hay muchos vagos en Lima. Eran los que no tenían, ya porque habían perdido sus trabajos. Bueno, la gente sigue de todas maneras entusiasmándose, igual va la sociedad patriótica y grita por la república, en contra de los planes monárquicos de San Martín, ya no es por la cuestión religiosa, sino ahora por el asunto político, ¿no? Y finalmente, los libertadores que llegan aportan también su cuota al entretenimiento de los limeños. Los bailes se incrementan porque parece, preparando esto me enteré que San Martín era pues un aficionadísimo a los bailes y un gran bailarín.
Entonces, es el hombre que va a hacer fiestas semanales en Palacio de Gobierno, que empiezan a las 10 de la mañana y terminan al día siguiente. La cena era, ya sabemos cómo eran las cenas, a las 2 de la mañana, no sé cómo terminarían. Pero ya tiene un carácter distinto, ¿no? Flanqueaban el ingreso, tocaban la música y la ornamentación era argentina. Los colores argentinos, los que tocaban eran los granaderos del regimiento del Río de la Plata, etcétera, ¿no? Pero el Palacio Lucho era pobrecito, porque no sabemos qué había pasado, pero había desaparecido todo. Entonces, para las famosas fiestas, la gente rica de Lima prestaba sus muebles y su platería. Otra cosa en la que influyen los libertadores, los limeños habían sido aficionados a los toros, pero las primeras leyes de la República los prohibieron, ¿no? Pero resulta que Bolívar era aficionadísimo a los toros, por lo cual, ¿quién le iba a decir que no a Bolívar? Entonces vuelven los toros, con gran placer del pueblo, de las mujeres, que les encantaban los toros, ¿no? Pero ahora otra vez vemos ahora vamos a ver, ay Dios, abajo, sí. Ya, bueno, estas las vamos a pasar porque son cosas que hacía la gente, cómo se vestía, etcétera, pero ya no tenemos tiempo, ¿no? Ya. Se va a manifestar en esto que queda de la colonia dos cosas que van a diferenciar. Yo les he puesto acá unas acuarelas de Pancho Fierro. Todos ustedes saben que Pancho Fierro es mucho más tardío. Pero ¿por qué las hemos puesto? Porque hemos recurrido a una cita muy importante que, como muchas otras veces, las observaciones, que son muy incisivas, de Jorge Basadre sirven para esto. Cuando él habla de la primera mitad del siglo XIX, plena república, nos habla del estatismo, que no se refiere a Estado, sino a algo que está estático, ¿no? Entonces dice él, se refiere así a la permanencia de las costumbres limeñas paralelas al cambio político y al militarismo. O sea, hay militarismo, pero en todo lo demás la gente sigue actuando igual. Y por eso es válido que nosotros veamos, porque seguían ciertamente a estos personajes de Pancho Fierro que anunciaban prácticamente las horas del día, era el gran reloj de la ciudad, ¿no? A tal hora los bizcochos, a tal hora lo que fuera. Pero hay una diferencia, o sea, acá tenemos al que vende las velas, las procesiones, los paseos a Mancay, todo eso sigue. Los carnavales, ¿no? Son estos, que parece que eran propios de ciertas zonas de la ciudad, sobre todo, que es interesante, son zonas que nos dan el crecimiento en número de las manzanas, pero que los mismos viajeros nos van a decir, pero son zonas muy irregulares, en el sentido de que ya no es la cuadrícula ordenada, sino que son zonas que van creciendo a los extremos de la ciudad y que son, como ellos dicen, de gente menesterosa, o sea, son la gente de castas, la gente que vive allí y que sus construcciones son rústicas, son precarias. Entonces, allí parece que el carnaval era realmente excelente.